Bienvenidos, chiquillos, a una nueva clase de Enfermería Médico-Quirúrgico del año 2020. Y esta parte, que es bastante larga, yo traté de resumirlo lo más posible, tratando de cumplir con lo que dice nuestro programa. Vamos a hablar de las infecciones respiratorias bajas. Como este video se me va a hacer muy largo y tengo muchas láminas que mostrarles, muchas cosas que contarles, lo voy a ir separando, seguramente va a quedar en 4 partes porque es bastante largo. Vamos a partir entonces hablando de las infecciones respiratorias bajas y los vamos a definir como las condiciones que interfieren con la ventilación y el intercambio gaseoso pulmonar que conducen a compromisos respiratorios de diversos grados. Y aquí vamos a tener una serie de patologías distintas, dentro de las cuales tenemos infecciosas y no infecciosas, que va a producir trastornos en la ventilación y en el intercambio gaseoso pulmonar del paciente. Principalmente el paciente experimenta una serie interrumpida de síntomas que van desde un ligero acortamiento del ritmo respiratorio hasta el punto crítico de insuficiencia respiratoria. Y vamos a dejar la insuficiencia respiratoria para otro videíto aparte, lo voy a hacer aparte, porque ahí tenemos harto que conversar y hay hartas cosas técnicas que tenemos que revisar y eso prefiero hacerlo, digamos, más específico para que no se nos enrede. Las patologías frecuentes, las más frecuentes van a ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que va a ser esta primera parte. Después vamos a hablar del asma y la enfermedad pulmonar restrictiva, que va a ser la segunda parte. Vamos a dejar la insuficiencia respiratoria en un video completamente aparte. Las enfermedades infecciosas como neumonía y tuberculosis, que algo ya conversamos, por lo tanto estoy evaluando si es que hago o no hago otro video al respecto, porque ya vimos la norma y tienen la norma también para revisar, pero tenemos que hablar del cáncer pulmonar y algunas lesiones traumáticas. El tratamiento no exitoso de estos trastornos, ¿no es cierto?, de estas enfermedades pulmonares o de todas estas infecciones o afecciones más bien respiratorias bajas, puede causar la insuficiencia respiratoria y finalmente la muerte. Vamos a partir entonces con la primera de ellas, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, y que el EPOC la vamos a dividir en dos y vamos a partir explicando algunas cosas, ¿no es cierto?, que son las generalidades del EPOC. En este caso, el flujo de aire expiratorio se encuentra crónicamente impedido, ¿no es cierto?, o sea, la capacidad de eliminar el volumen de aire que tenemos en el pulmón está crónicamente impedido y por lo tanto el paciente experimenta dificultad para exhalar. O sea, vamos a tener un paciente que además es retenedor de oxígeno porque no logra hacer ese intercambio normal de oxígeno que tiene habitualmente. Se trata de una enfermedad pulmonar de la enfermedad pulmonar más representativa y acompaña a otros malestares diversos. Los ejemplos más comunes del EPOC son el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Y son dos condiciones de las cuales vamos a hablar específicamente. Vamos a partir primero, y aquí voy a sacar mi puntero mágico, hablando del enfisema pulmonar y que ocurre cuando los espacios de aire distales de los bronquios terminales, o sea, los alvéolos, ¿no es cierto?, se agrandan con la consiguiente destrucción de la pared alveolar. Si ustedes se fijan acá, tenemos la pared alveolar bastante más fina que la que está acá arriba, que sería una normal, lo que va a provocar, ¿no es cierto?, una alteración en el intercambio gaseoso, o sea, hay poca superficie alveolar. Por lo tanto, se altera claramente el intercambio gaseoso. Es una condición totalmente irreversible y una característica que tiene el enfisema pulmonar es que se alteran periodos de estabilidad con descompensación por las infecciones respiratorias. La valoración y los signos y síntomas, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a buscar
primero vamos a buscar signos y síntomas de deterioro, aumento de la producción del esputo viscoso de color amarillo verdoso, incremento de la ansiedad, aumento del roncus y sibilancias pulmonares. En general aumenta esta producción de un esputo viscoso, ¿no es cierto?, que va generando todos estos residuos que se van acumulando en los alvéolos, y el incremento de la ansiedad se da, digamos, como una alerta, ¿no es cierto?, que se da porque cambia, digamos, el pH de la sangre y le da la señal al cerebro de que tiene que mejorar su respiración. La bronquitis crónica, de nuevo voy a sacar mi puntero mágico, es una condición que tiene un exceso de secreciones traqueobronquiales, ¿no es cierto?, que está aquí en todo el tracto, pero aquí yo les traje un poco el corte, ¿no es cierto?, o sea, los alvéolos están completamente sanos, pero la parte traqueal y bronquiolar está inflamada, está con un aumento de secreciones y se va a considerar como crónica, ¿no es cierto?, cuando se acumulen las secreciones de forma diaria, como mínimo 3 meses al año, durante 2 años consecutivos. Esa es una definición que da los señores que están ahí, que son Phipps, Kastmeyer, Sands y Lehmann, y la hicieron el año 95. El paciente se queja de tos crónica con abundante producción de esputo, y la tos, y aquí es una cosa importante que tenemos que tener presente, puede ser signo de alerta de cáncer pulmonar o de cáncer de laringe, que eso ya lo vimos en el video anterior. Las secreciones, normalmente se producen secreciones a un promedio de 10 a 150 ml al día, ya que son fácilmente movilizadas a través de la tos, pero en casos de bronquitis crónica se acumulan un exceso de secreciones que son expectorados como un esputo espeso de color blanco. El paciente siempre tiene esta expectoración de color blanquecina. Con el tiempo ocurre el aumento de volumen de secreciones de las glándulas mucosas bronquiales con la consiguiente obstrucción de las vías respiratorias. O sea, llega un minuto en que el paciente deja de poder movilizar fácilmente esas secreciones y se van acumulando en las vías respiratorias. Dentro de la etiología del EPOC, como tal, completo, ¿no es cierto?, vamos a tener en primer lugar que el fumar es la causa del 80 al 90% de los casos de EPOC, pero también influyen factores ambientales y de estilo de vida que son bastante previsibles y prevenibles, o reversibles, si ustedes quieren. Otros factores de riesgo tienen que ver con el estado ocupacional y socioeconómico de estrato bajo, ¿no es cierto?, en nuestra realidad local, el uso de braseros, el trabajo en minas de carbón, ser fumador ocasional, contaminación ambiental como en Santiago, abuso de alcohol. El EPOC aparece con mayor frecuencia en hombres de edades entre 30 y los 40 años, que es generalmente cuando ya llevan un buen tiempo fumando. Tenemos dentro de la fisiopatología, y esto lo vamos a ver muy cortito, hay una alteración de la relación ventilación-perfusión, o sea, se ventila menos, por lo tanto, las presiones no dan para que exista una perfusión normal, y la causa es la causa principal de la hipoxemia, que es la disminución de las presiones de oxígeno en la sangre, ¿ya? Y se altera, ¿no es cierto?, en este caso, el equilibrio normal entre la ventilación alveolar y la perfusión de flujo de sangre capilar normal. Acuérdense que los alvéolos estaban con paredes mucho más delgadas y ya habían perdido un poco su capacidad de perfusión. La relación ventilación-perfusión, que se denomina como VQ, ¿no es cierto?, vamos a tener en este caso un aumento de la relación ventilación-perfusión que ocurre cuando la enfermedad avanzada causa la destrucción de los alvéolos y la pérdida de los lechos capilares. Y en este caso la perfusión disminuye, pero la ventilación se mantiene. O sea, el paciente respira bien, digamos, el flujo de aire pasa normalmente, pero no hay perfusión, por lo tanto no hay, ¿no es cierto?, un intercambio gaseoso normal. Existe
en este caso del EPOC en general, una relación ventilación-perfusión decreciente, ¿no es cierto? Y en pacientes con EPOC cuyas vías respiratorias están ocluidas por moco espeso o broncoespasmos. La reducción de la ventilación se produce, pero la perfusión es la misma o presenta una ligera disminución. Acuérdense que en el fondo se reduce la ventilación cuando hay aumento de la secreción pulmonar en el caso de la bronquitis crónica. Muchos pacientes con EPOC sufren de enfisema y de bronquitis crónica al mismo tiempo porque van a poseer regiones con baja relación ventilación-perfusión y otras con alta relación ventilación-perfusión. Por lo tanto, es muy raro que nosotros tengamos un paciente con enfisema que solo tenga, o sea, un paciente EPOC que solo tenga enfisema o que solo tenga bronquitis crónica. Generalmente son patologías que van juntas. La otra causa tiene relación con la derivación del flujo sanguíneo capilar, donde la sangre desoxigenada es bombeada desde el ventrículo derecho a los pulmones y parte de ella pasa por el lecho capilar pulmonar sin retener oxígeno. O sea, como los alvéolos no están funcionando, ¿no es cierto? La sangre que pasa por ahí pasa, pero no se oxigena. Y probablemente, como dice ahí, a causa del aumento de la secreción dentro de los alvéolos. Si hay aumento de secreción dentro de los alvéolos, también disminuye la capacidad, ¿no es cierto?, de perfusión o de oxigenación. Y finalmente vamos a tener un déficit del intercambio gaseoso que es resultado de la disminución de área de superficie alveolar disponible para el intercambio gaseoso como resultado del enfisema y pueden aumentar las secreciones dificultando la perfusión del oxígeno como en la bronquitis crónica. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? Los síntomas progresan con el tiempo, ¿no es cierto? Hay tos y producción de esputo, generalmente en la mañana. Ligera pérdida de aliento al esfuerzo, tos del fumador, acuérdense que la principal causa es el cigarro, infecciones respiratorias frecuentes acompañadas de pérdida de peso y ocasionalmente incapacidad para realizar labores caseras o trabajos de esfuerzo, hay fatiga fácil, ¿no es cierto?, disminución del apetito y esta reducción del apetito se produce porque falta oxigenación al sistema digestivo. Y hay un incremento en el esfuerzo respiratorio. O sea, ustedes van a ver a un paciente que está apremiado, ¿no es cierto?, pero que se cansa fácilmente, se fatiga fácilmente y que además no come, ¿ya? Veamos algunas complicaciones del EPOC y vamos a hablar de la insuficiencia respiratoria aguda, el neumotórax y la bula gigante y una complicación cardíaca que se llama el cor pulmonale. La insuficiencia respiratoria aguda se presenta cuando la ventilación y la oxigenación son inadecuados para satisfacer las necesidades del organismo en reposo, ¿ya? Estamos pensando en que la persona que está acostada, ¿no es cierto?, descansando o durmiendo probablemente no es capaz de ventilarse normalmente. Y aquí nuevamente tenemos que hay que hacer gases arteriales, ¿no es cierto?, en pacientes EPOC que revela una presión arterial, una presión de oxígeno, no presión arterial, una presión de oxígeno de 55 milímetros de mercurio o menos, o sea, un oxígeno bastante disminuido y una presión de CO2 de 50 milímetros o más. O sea, los valores están más o menos bastante similares, ¿ya? Si el paciente o la familia desean medidas de soporte vital, el paciente requerirá intubación y conexión a la ventilación mecánica. Esto es ya en caso de una respiratoria, una falla respiratoria, ¿no es cierto?, aguda y que es importante. El caso del cor pulmonal es la descompensación ventricular derecha, un agrandamiento causado por una sobrecarga, ¿no es cierto?, provocada por una enfermedad pulmonar. Corresponde a una compensación secundaria al EPOC, o sea, el organismo lo que hace es tratar de compensar esta falta de oxigenación bombeando mayor volumen de sangre al pulmón.
La hipoxemia crónica produce, como dice ahí, una vasoconstricción pulmonar del lecho capilar pulmonar, lo que a su vez aumenta la resistencia vascular pulmonar. Se produce un efecto dominó, lo que causa un mayor esfuerzo de bombeo e hipertrofia del ventrículo derecho. Y aquí tenemos la seguidilla, ¿no es cierto?, de cosas que pasan. Primero tenemos la hipoxemia crónica o la hipercapnia. Y la hipercapnia, acuérdense que es la condición que se caracteriza por un exceso de dióxido de carbono en la sangre, ¿no es cierto? O sea, más de 45 milímetros de mercurio, habitualmente. Y vamos a tener como consecuencia de esto la vasoconstricción de los capilares pulmonares, vamos a tener como consecuencia de eso un incremento de la resistencia vascular pulmonar, una hipertensión vascular pulmonar, incremento de la presión vascular derecha, incremento del trabajo de bombeo ventricular derecho con un incremento en la presión diastólica ventricular terminal derecha, aumento del tamaño ventricular derecho y finalmente vamos a tener un cor pulmonale con una insuficiencia cardíaca derecha. Los signos y síntomas que ustedes van a ver y que ustedes tienen que conocer son la hepatomegalia, el edema periférico, la distensión de la vena yugular y el aumento de peso. Esto lo vamos a ver de nuevo cuando hablemos de la insuficiencia cardíaca derecha. El tratamiento va a ser oxígeno en dosis bajas, 2 litros por minuto, no más que eso, porque acuérdense que son retenedores de oxígeno, les cuesta expulsar el aire que inhalan, por lo tanto, si le damos mucho oxígeno, lo más probable es que se hiperoxigenen. Diuréticos para disminuir el edema periférico, reposo, y en caso de afecciones cardíacas, los digitálicos se van a usar solo cuando se acompañe de insuficiencia cardíaca izquierda. Si es derecha solamente no sirve. El neumotórax, que ustedes van a ver que está todo esto que está señalado, es acumulación de aire en el espacio pleural, o sea, se ve bastante oscuro, ¿ya? Y vamos a recordar que las pleuras son dos membranas que recubren el pulmón y que producen un espacio virtual y hay un líquido pleural entre medio que hace un efecto de vidrios mojados. Hagan el experimento de poner 2 vidrios mojados o dos papeles o 2 bolsas, si ustedes quieren, con un poco de agua entre medio y se van a dar cuenta cuál es el efecto de vidrio mojado. ¿Ya? Como que se hace succión, ¿no es cierto? Se pegan las dos partes puede ser vidrio, puede ser una bolsa, hagan el experimento con una bolsa, y generalmente cuesta, o sea, eso permite cierta movilidad de las bolsas para poder expandir los pulmones de buena manera y que se haga un movimiento suave, como dice ahí, y se deslice los pulmones durante la ventilación, cuando se agrandan y se achican. Cuando el aire se acumula en el espacio pleural, la capacidad pulmonar normal para el intercambio gaseoso queda comprometida. Ya no existe este efecto de vidrio mojado, sino que hay un espacio que se ocupa, ¿no es cierto? Porque si es un espacio virtual, quiere decir que es un espacio que virtualmente no existe, ¿ya? Pero cuando esto se ocupa con más líquido o agua, ya aparece el neumotórax en el caso de aire. Hay un descenso de la capacidad vital y eso finalmente produce hipoxemia. El caso de la bula gigante, ¿no es cierto? Está acá, ustedes ven, esta es una tomografía, aquí está el pulmón, eso es un pulmón, aunque ustedes no lo crean, ese es el espacio del corazón, y aquí vemos una bula gigante que es un espacio que está ocupado por la pleura, ya que el pulmón está completamente colapsado, ¿ya? Y esto que está aquí es aire, solo aire, ¿ya? Y la bula gigante, o una ampolla, si ustedes quieren, se forma asociado al neumotórax, ¿no es cierto? Y es una complicación de la EPOC. En el fondo lo que ocurre es que se acumula el aire en el espacio virtual, en un neumotórax, ¿no es cierto? Y se produce un globo o una ampolla que se forma cuando el aire queda atrapado en el verdadero parénquima pulmonar. O sea, aquí vamos a tener que este pobre pulmón que está acá está totalmente colapsado, ¿ya?
Los alvéolos resultan ser trampas de aire ineficaces porque está todo comprimido, ¿no es cierto? Y la bula altera la función respiratoria tanto al tejido, tanto al comprimir el tejido pulmonar como al inhibir el intercambio gaseoso. O sea, el pulmón aquí no se puede mover, pero también ocupa los espacios, ¿no es cierto?, del parénquima pulmonar normal y va a impedir el intercambio gaseoso. Se produce retención de aire en los alvéolos y la sobretensión asociada causan una notoria disminución de muchas paredes alveolares. ¿Ya? O sea, en el fondo es un espacio que se ocupa con aire y no con pulmón. Vamos a ver la valoración de enfermería del EPOC y dentro de los hallazgos vamos a tener la disnea, la coloración pálida o terrosa, ¿no es cierto?, que es una color característico de los pacientes EPOC, ¿ya? El típico paciente fumador con ese color como medio amarillento. Vamos a tener una respiración acelerada y superficial a través de labios fruncidos, uso de musculatura accesoria, aumento del diámetro anteroposterior del tórax, eso se llama el tórax en barril, y hay una presencia de fase expiratoria prolongada, o sea, hay una disminución para exhalar, por lo tanto hay una disminución del volumen expiratorio total, ¿no es cierto?, y del volumen expiratorio del primer segundo, menor al 80%. O sea, cuando tenemos el FVC y el FEV1 menor al 80%, probablemente estamos hablando de un EPOC. El diagnóstico se hace a través de la espirometría, que es así como ustedes lo ven, se tapa la nariz o toma una boquilla donde sopla, ¿ya? Toma aire, ¿no es cierto? Y después expira la mayor cantidad de aire que tenga y eso lo registra un equipo que aquí no apareció en la foto, pero el equipo nos va diciendo todos los parámetros que vimos en la primera clase. Y ojo con esto que las radiografías aparecen generalmente normales en las primeras etapas del EPOC. Veamos entonces los cuidados de enfermería. Vamos a tener dentro de nuestro plan de atención, el objetivo central va a ser mantener el más alto nivel funcional y bienestar posibles para él y su familia, ¿ya? Y aquí habitualmente tenemos que lo más difícil es cambiar los hábitos de vida, o sea, el cigarrillo, ya, ojo con esto, ya esto es una imagen que es bastante habitual cuando ustedes van a la casa. Vamos a tener dentro de las áreas de intervención alguna terapia farmacológica, cambios en la forma de vida, terapia respiratoria o kinesioterapia y apoyo emocional. Dentro del tratamiento farmacológico vamos a tener broncodilatadores, anticolinérgicos, agonistas beta-adrenérgicos también, metilsantinas como la aminofilina o la teofilina y con frecuencia corticosteroides y mucolíticos, expectorantes y antibióticos cuando tenemos alguna exacerbación del EPOC. El oxígeno, que es una de las terapias centrales para, en el caso de las etapas ya más avanzadas de EPOC, generalmente la terapia de suministro de oxígeno se usa si la presión parcial de oxígeno en reposo desciende por debajo a los 50-60 milímetros de mercurio, o si la saturación de oxígeno disminuye bajo los 85%. ¿Ya? Valorar el estado respiratorio con foco en la frecuencia y la profundidad de la ventilación, aumento del esputo color gris verdoso y un cambio en la actitud mental. ¿A qué se refiere este cambio en la actitud mental? ¿No es cierto? Es esa sensación de apremio que va a tener el paciente o de inquietud, ¿no es cierto?, que va causando la misma hipoxemia. Vamos a usar un oxímetro de pulso, vamos a suministrar oxígeno 1 a 2 litros por minuto en forma continua a través de naricera y vamos a tener una gran alteración en la funcionalidad del paciente. O sea, el paciente ya no va a poder levantarse, caminar, hacer sus cosas de forma normal porque se va a cansar. Dentro de otros aspectos vamos a tener la higiene respiratoria, ¿no es cierto?, para mantener la efectividad de la limpieza de las vías respiratorias. Se va a usar una terapia de percusión cada 2 a 4 horas, que es bastante fácil de aprender y que ayuda bastante a liberar esa mucosidad que está pegada a las paredes de los bronquios y los alvéolos.
La posición ortopneica, que es esta que ustedes ven acá, donde el paciente está sentado sobre unas almohadas o una mesa, y esto le ayuda bastante a ventilar mejor. Dormir semisentado también es otra opción, porque si duermen muy acostados se acumulan de secreciones, se llenan de secreciones las vías altas y ahí generalmente ocurren las apneas. Dentro de lo que es educación al paciente y la familia, el cuidado y manejo del oxígeno domiciliario, ¿no es cierto? Que ahí hay varios cuidados que tienen que ustedes revisar y les tengo una tarea en el Padlet para que ustedes lo vean. Uso y seguridad del balón de oxígeno, no usar altos niveles de oxígeno porque los pacientes retienen, ¿ya? Y vamos a tener distintos tipos de oxígeno, como el gas comprimido, el oxígeno líquido y los concentradores de oxígeno, y ahí vamos a, les voy a dejar otra tarea para que revisen esos tipos de oxígeno y cuál es el que generalmente le conviene más al paciente. Suplementos dietéticos, ¿no es cierto? Porque generalmente les cuesta mucho comer o comen muy poco. Ayuda emocional al paciente y a la familia, ¿no es cierto? Que está permanentemente al lado de la familia. Asesoramiento sobre gastos médicos, ¿no es cierto? En términos de la oxigenoterapia, cuando son pacientes del sistema público, el sistema público es el que se encarga, ¿no es cierto?, de suministrarle el oxígeno, ¿ya? O de ayudarlos a conseguir el oxígeno. Ejercicio según tolerancia, y el mejor ejercicio para, aunque ustedes no lo crean, mejorar la capacidad pulmonar es el caminar. Y con esto, chiquillos, vamos a quedar acá y el próximo video vamos a hablar de todas las otras patologías que nos quedan, ya dentro de ellas el asma.